De nuevo estamos aquí tratando de cerrar esto que ha sido tan apasionante de conversar. Vamos a esperar entonces que se una a nuestro live Esther Rosa. Aquí está pidiendo, ok. Vamos a seguir con él. Estábamos llegando en el momento culminante. Estamos esperando que ya la conexión con Esther se está estableciendo. Aquí estamos, Esther. Nos dejaron en el momento mejor, el momento de la Exactamente. guinda. Final de capítulo. Exactamente. Bueno, os decía que si queréis tomar nota, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos para poder hacer esas transformaciones en la vida? La vida es cambio, constante, constante. Por mucho que nosotros nos queramos aferrar a zona de confort y a atesorar cosas y amarrarlas y no dejarlas ir, ¿verdad? Cuando sobre todo hay cosas que nos gustan, uno las agarra y no las quiere dejar ir. Pero la vida es cambio. Y la vida es evolución y es transformación. Y debemos hacer honor a eso. Ya está, es así como es, ¿no? Entonces, algo que nos ayuda fundamentalmente a navegar ¿no? El va y ven de la vida es precisamente esos recursos personales. Nuestro ser es una suma de cosas, de elementos, de recursos. Por un lado, nuestra mente. Por otro lado, nuestras emociones. Por otro lado, nuestra intuición. Y por otro lado, nuestra espiritualidad. Y esos cuatro elementos, puedes mezclar incluso si quieres intuición también con el alma y, ¿no? Esa parte más trascendental de la persona, son importantísimas para cultivarlas siempre. Y en el ruido, ¿no? En este vaivén loco de nuestra vida, de la vida de todos, no tenemos oportunidad de escuchar esos recursos. Y muchas veces nos están hablando, nos están diciendo, pero nosotros seguimos dándole la batuta a la mente. Y eso es no utilizar todo nuestro poder, Nuestro toda nuestra potencial. potencialidad exactamente para navegar nuestro barquito personal, ¿no? Y sobre todo, cuando vienen las adversidades de la vida, uno tiene que haber entrenado también, ¿no? Tener esa fortaleza mental y emocional para poder. Hay una frase maravillosa y preciosa de Rumi, que es un filósofo, dice que dice, quiero ser bambú, que tenga capacidad ¿no? Esa flexibilidad, pero no quiero ser como un roble, que es rígido. Es decir, uno tiene que aprender como yo decía, a saber bandear, ¿no? A A saber moverse con el cuando toca viento. exactamente. Digamos, ir también con el flow de la vida, ¿no? Aceptar que la vida lleva un ritmo y las cosas vienen como vienen. En este momento ¿no? Por ejemplo, el momento que estamos viviendo ahora, Nadie lo nadie imaginaba. lo esperaba, parece de ciencia ficción. Lo tenemos encima, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está la oportunidad? Tú decías en un momento determinado, Flor, comentabas de vuestro proceso, ¿no? Duro de salir de vuestro país, empezar prácticamente de cero en un país diferente, sin los recursos que teníais, y es complejo, es muy complejo, emocionalmente es muy complejo gestionar eso. Claro, tú en esos momentos tienes que buscar las oportunidades, porque si no te quedas, no evolucionas, no Te creces, no. quedas deprimido, te quedas en nada. Exactamente, exactamente. Entonces uno tiene que saber buscar, como yo digo, a veces sisear el problema, ¿no? Y lo que para unos puede ser una piedra que te frena y que te para otros probablemente es una oportunidad para subir un escalón más. Y ahí es donde nosotros tenemos que adiestrar nuestra cabeza para mirar a la vida con ese ojo, ¿no? Con ese filtro. Porque es lo que, si nosotros tenemos esa actitud y esa intención y esa voluntad, tú hablabas de quiero, tengo una necesidad quiero cambiar algo, quiero moverme hacia algo, quiero conseguir estas sensaciones o quiero sentirme así, eso no te viene por arte divino, No. no, viene por trabajo y viene por conocer también, no solamente cómo pensamos, cómo estamos amueblados personalmente, sino también
porque, bueno, el ser humano funciona también de una determinada manera y tenemos miles de opciones para poder aprender sobre ello, ¿no? Y eso es algo, no invertimos tiempo en hacer ejercicio, por ejemplo, Así, o en alimentarnos bien, ¿verdad? Y sin embargo, olvidamos lo más importante, que es lo que nos lleva, qué es lo que nos da la energía necesaria para seguir, ¿no? Eh, llevando el volante. sí. Hay algo importante que quiero compartir contigo para agregar a esos recursos que tú estabas hablando, y es contarte tu propia narrativa. Porque una de las cosas que yo he hecho en talleres con emprendedores y con personas incluso aquí en Estados Unidos es mostrarles cómo contar tu historia personal, cómo arrancar a contártela a ti mismo. Y hacemos un ejercicio precioso donde la gente escribe un poco su historia y después intervenimos esa historia la volvemos a contar. Y basta colocarle algunos objetivos, cambiar el comienzo y quizás comenzar por el final, o irte mucho más allá, mucho más atrás de donde tú te estás yendo, para empezar a contar tu narrativa de otra manera, porque todos tenemos una épica personal. Y esa historia es tan importante cuando la sabemos contar, cuando la sabemos escuchar, que puede significar un antes y un después. Si nosotros tenemos una narrativa de fracaso, tenemos una narrativa de soy esto, aquello y lo otro, soy un refugiado que no tiene oportunidades, soy un médico que no puede ejercer, soy... Y eso es lo que tú te estás contando de ti mismo, no vas a poder salir de allí. Si tú cambias la narrativa y esa historia la vuelves a reescribir partiendo de una épica nueva, estoy segura que vas a descubrir en ese proceso de meditar esa historia, de buscar y vincular con los valores, mismo que tú has dicho, con los recursos propios, con la percepción que tienes de las cosas, haciéndote preguntas, volver a escribir una historia de ti, en donde esa historia pueda definir, ayudarte a definir y dibujar ese recomienzo, esa transformación. Y fíjate, esto que estás diciendo es fundamental. Y aquí, por ejemplo, yo cuando organizo algún taller para trabajar con grupitos de personas, grupitos pequeños, el arte, lo que tiene, cuando tú trabajas, yo mencionaba antes qué herramientas o qué podemos tener ahí donde nos podemos agarrar en momentos de dificultad, ¿no? Tienes que calmar esa mente y tienes que poner el presente y tienes que poder hacer algo, poner en marcha algo que despierte esas otras partes de tu ser, ¿no? Que yo decía, las emociones y demás. Cuando en mi talleres tenemos este grupo, ¿no? Grupitos de personas donde trabajamos, por ejemplo, la visualización, ¿no? La imaginación. Y cuando hablo de imaginación, de tu misma persona, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Cómo te ves? Y ahí entramos, conecto con esa narrativa que tenemos. Uno no se da cuenta de esa narrativa hasta que la exterioriza de alguna manera y la visualiza de alguna manera. Ya sea porque, por ejemplo, el journaling, ¿no? El escribir un Un pequeño diario. diario, exacto, es muy útil porque estás poniendo, sacando de tu interior, poniendo palabras a esa voz interior. Y eso es muy importante. Cuando nosotros en el taller trabajamos con esa, vamos a buscar quiénes somos, ¿no? ¿no? Levantar esas, por eso quería hacer referencia a la obra que acabas de mostrar, ¿no? Ajá. Levantar esas capas, ir levantando esas capas, quitarle el polvo a las cosas que no sabemos ni lo que hay, ¿verdad? Uno tiene que entrar a la habitación y empezar a abrir ventanas, a dejar que entre la luz, ¿no? Porque a veces lo tenemos todo tan oculto y tan oscuro que es que no sabemos ni lo que hay, ¿no? Exacto. Entonces, ese ejercicio de ir quitando esas capitas de cebolla, ¿no? Que es efectivamente esa colección en la que construyo con un papel de arcilla esas piezas. Lo que hablo precisamente es esto, ¿no? Para mí, por ejemplo, el blanco es principal porque es una invitación. Mi arte, de alguna manera, tiene esa cualidad meditativa, ¿no? De quietud, de calma, que es lo que necesitamos para empezar a conectar con todo, con nuestro ser en conjunto, ¿no? Ujú. Entonces, el arte es un vehículo maravilloso, maravilloso, otro más que está a disposición de todos
para poder de alguna manera conectar con tu propia esencia, ¿no? Y empezar a poner orden y empezar a dar voz a lo que sientes, a lo que piensas, cómo te ves, esa narrativa que tú bien decías, ¿no? Así es. Aquí hay otra pieza, quiero aprovechar también este momento para hablar de ella, porque a mí una de las cosas que me llama la atención es una parte de varias de tus piezas, que además quiero que le invites a quienes nos están siguiendo a que te ubiquen en tu web Claro. y por supuesto donde están tus obras, porque esto podría ser percibido como una pieza rota, Ujú. como que le falta algo, o podría ser percibido como una ventana creada necesariamente para ver algo que de otra forma no podríamos ver. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? A ver, yo después de todo mi proceso personal me he cuestionado tantas cosas que he cambiado mi diálogo completamente en muchos aspectos. Cómo yo entiendo la realidad, cómo entiendo lo que ha ido aconteciendo en mi vida, ¿no? Y, y aquí voy a compartir con vosotros, en general, en los países occidentales y quizás tienen un matiz diferente a los orientales. No sé por qué hay una filosofía un poco diferente, una filosofía de vida un poco distinta. Pero sí que es verdad que sin darnos cuenta Uh -huh, estamos empujados a una persecución de la perfección uh -huh. constantemente. Y yo en mi país aquí se escucha, en Estados Unidos se escucha un poquito más eso de good job, lo has hecho fenomenal y a lo mejor lo has hecho fatal, pero bien, lo has hecho fenomenal, Sí, adelante, sí, adelante. sí, 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 sí. Pero en mi país intentas poner los fracasos debajo de la alfombra, que nadie los vea, Uh ¿no? -huh. Y esto lo puedes llevar a todos los campos, al campo de la belleza. La mujer está obsesionada con quitarse arrugas y ocultar los años que uno va teniendo, ¿no? Y eso es parte del cambio. Entonces, algo importante que yo he aprendido y lo atesoro, no sabes con qué cariño y cuánto me ha ayudado en mi proceso personal, es a interpretar los fracasos, los errores, las caídas, el dolor, todo lo que quieras tú meter ahí, ¿no? Negativo de alguna manera en tu mochila, esas miserias, por llamarlo de alguna manera, en realidad, como bien decíamos antes, son momentos que te están enseñando. Y hay una frase maravillosa que dice algo así como, el fracaso muestra lo que el éxito oculta. Sí. Y es 10. Sí, sí, Esa frase total. es de 10. Es total. Es total. Y es la verdad. Pero la verdad en mayúsculas. Uh -huh. Uno aprende de las caídas. Así es. Generalmente cuando te viene el éxito, uno sale esa parte del ego Uh -huh. narcisista de yo, y no te das cuenta de nada. No, 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 no. Lo que realmente te hace crecer es salir de la zona de confort. Lo que te hace crecer es verte en el precipicio y a veces caer. Porque cuando uno se pone las piezas del puzzle de nuevo, es capaz de ir, ¿no? Cogiendo las piecitas del puzzle y volverlas a poner juntas, eso que sale nuevo es algo mucho más rico. Y ahí os Sí. invito a todos, no ocultéis, es decir, todo en la vida, lo bueno y lo malo, todo va dejando una marca y está en nuestra voluntad hacer que esa marca, que a veces es una herida, que a veces es una rotura, que a veces es una pérdida dramática, está en vosotros, en cada uno, la responsabilidad de hacer de eso algo útil. Y esa es nuestra libertad, esa es Sí. la libertad que tenemos. Esa es. Entonces, esa pieza que tú mostrabas que tanto te gusta, esa escultura, efectivamente, esa imperfección es la belleza. Y me voy incluso más allá, y es que la imperfección en realidad es lo que nos va definiendo. Es lo que, si quieres, Es lo que nos podríamos decir, diferencia, además. a base de tortas uno aprende, ¿no? Esa es otra frase Tal también muy cual, tal nuestra. cual, tal cual, tal cual, tal Y es cual. verdad, Así es es. así, es así, es así. Y bueno, veréis una obra aquí detrás,
Bueno, Ujú. y os puedo si Sí, queréis sí, hacer un dale. pequeño recorrido Sí, y sí, claro. así no voy a enseñar la de las capas porque esa ya has enseñado tú un ejemplo y Ujú. bueno, prácticamente es una invitación, ¿no? A ir levantando esas capitas y descubrir quiénes somos, ¿no? Todo lo que nos tenemos que a veces ni siquiera sabemos, da igual la edad que tengas. Como yo decía, me pongo de ejemplo y no con esto me quiero tirar flores, ¿eh? Las flores las de mi vestido, ninguna más. Pero, pero sí lo que quiero es eso, que sepáis que podéis descubrir muchas cosas. Tenemos mucho. Bueno, os voy a enseñar esta pieza. Wow. Eh, esta pieza es el mismo material y precisamente es hago ese juego, ¿no? De ideas de cuando nos rompemos, parece que lo que está roto no sirve para nada y hay que tirarlo. Porque aunque lo repares, va a ser ya una cosa vieja, va a ser una cosa que está fea, ¿no? Está destrozada, que está rota, no tiene sentido. Pero en realidad, no, yo quiero invitar precisamente a querer esas imperfecciones, ¿no? Entonces, esas piecitas que parecen rotas, pero en realidad tienen, uff, Wow, increíble. cuánto esconden, ¿no? Sí. Cuánto tienen, tienes mucha más, bueno, lo que yo os decía antes, ¿no? La rotura da cuerpo nos construye. Incluso lo que no vemos. Seguro que conocéis esa teoría, la teoría del iceberg, ¿no? Que Ujú. el ser humano es como un iceberg. Lo que vemos, incluso nosotros de nosotros mismos, es la puntita, ¿no? Pero es que debajo, Hay, y ahí hago hay todo un volumen. Ujú. exactamente, ¿veis la sombra? Sí, ¿No es casi aún más bella que sí, la pieza? sí, Entonces, así es. esta comparación que yo hago con el iceberg, ¿no? Que al fin y al cabo así es el ser humano, tenemos mucho, mucho oculto y es nuestra responsabilidad sacarlo a la luz y disfrutarlo y utilizarlo, ¿no? Para nuestro propio beneficio, ¿no? Fíjate, Y esa pieza que a todos les ha gustado, porque te han escrito sí, maravillas por aquí, que es una belleza, me encanta la forma en que la defines porque es de las partes rotas volver a construir. Pero lo más exacto. importante, quizás, y trayéndolo al tema que estamos tratando, es que no estamos tratando de volver a construir lo que éramos. Estamos tratando No, es algo de nuevo. estamos construyendo algo totalmente nuevo, que puede ser Exacto. todavía más bello que lo anterior. Así es, ese es el punto, así es. Y es que es así, es que es así, es así. Es decir, si pretendemos, igual que, o sea, cuando perdemos algo importantísimo, al fin y al cabo lo que estamos haciendo o sea, hemos perdido, no interpretamos como que hemos perdido una parte de nosotros, perdimos nuestra esencia. Claro, por mucho que tú quieras reconstruir algo igual, no es nunca igual. Ujú. Nosotros mismos estamos en constante evolución. No Pero está podemos, o hecho sea, de ti, exactamente, es parte de siempre tu está hecho esencia. de ti, esa es tu Siempre, esencia. siempre, siempre. Yo digo, no, que es, mira, cuando trabajas, por ejemplo, pintura, hay muchas veces que tú vas creando, sobre todo cuando trabajas abstracto, ¿no? Vas creando, vas poniendo color, vas poniendo forma, haces una composición, quizás sientes que no te gusta, lo dejas, abandonas el lienzo, no sabes qué hacer con él, no te gusta nada. De repente, en otro momento lo coges, sigues trabajando sobre ello y es increíble, increíble cómo ese sedimento que hay previo construye una nueva historia y en muchos casos la hace aún mucho más bella. Sin esas capas previas es imposible que saliera exactamente lo mismo, de verdad. Entonces, cuando uno tiene esos procesos personales, tiene que tener la esperanza, y esto es algo, esa palabra es una maravilla. Esa esperanza de que lo que vas a hacer y lo que vas a construir, incluso aun recogiendo esas piezas, ¿no? Rotas, lo que vas a construir va a ser algo maravilloso. Vas a sacar de ti, vas a haber aprendido de tus pasos. Y eso bueno, te da una mayor riqueza, ¿no? A nivel personal. Y os quería enseñar esta otra pieza Ujú. que es un Es, conjunto de cuatro murales de madera. El mismo material es un material que se llama papel de arcilla que yo elaboro, muy orgánico,
Y bueno, pues estoy haciendo de alguna manera honor en la composición a esas grietas, si quieres, arrugas que a veces son imperceptibles, pero que están ahí y son parte de la composición. Esta pieza, y aquí estoy haciendo el símil, esta pieza no sería lo que es sin esas imperfecciones, porque son las imperfecciones las que dan la definición de la pieza. Y fíjate, eso me hace pensar y ya creo que sí vamos a estar yendo hacia el final porque puedo pasar todo el día aquí. Todo el día. Eso es lo que me hace pensar que a veces es necesario entonces empezar a detenernos en las imperfecciones en las que tenemos como personas, en las que tiene nuestra propia historia, para ver de qué podemos sacar de esas imperfecciones, qué podemos sacar de ese momento de tristeza, qué podemos sacar de esa prueba dura que nos rompió y qué podemos sacar de esa esencia que seguimos siendo a pesar de las pruebas difíciles que hayamos tenido que afrontar, para volver a armarnos y además tener esa flexibilidad, como dices tú, que tiene el junco, Del bambú, que volver a rompernos cuantas veces sea necesario para volver a armarnos cuantas veces necesitamos para poder seguir adelante. Esther, ha sido una velada que no te puedo definir, de verdad, extraordinaria, maravillosa. Nos han quedado una cantidad de aprendizajes y de frases hermosas que vamos a compartir con nuestra audiencia. A Titi le pido que compartamos también pues las obras tuyas, algunas de las imágenes que están allí, porque de verdad me siento muy identificada y sé que muchos de los que se han unido a nosotros, que además pasaron la prueba de estar en una primera parte y se sumaron rápido a la segunda. Gracias por estar ahí. Exacto, gracias por estar también ustedes todos allí. Todos hemos admirado el trabajo tuyo y sobre todo cómo ese trabajo tiene tanta carga de significado. Significado que además es necesario verle a las cosas, a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que necesariamente podemos construir a partir de la pérdida. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias a ti, Flor. Ha sido de verdad un placer estar con vosotros hoy. Gracias a todos por sumarse y ya saben, vamos a darle continuidad a esto compartiendo con ustedes en Aquí estoy historias. Cuando necesitéis. Seguro. Un abrazo. Un mensajito por Instagram y ahí estoy. Seguro. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Flor. Gracias.